Capítulo 5. El más débil versus la más fuerte. Parte 1. El cuarto día de las batallas de selección pasó de manera segura, y luego hoy, finalmente llegó el último día. Buenos días, damas y caballeros. Hoy es el último día de las batallas de selección. Presten atención para que no se produzcan lesiones graves. Todos, hagan todo lo posible dentro del aula a primera hora de la mañana. La instructora Raigre concluyó la charla en breve como siempre y terminó la clase. En el momento en que la instructora salió y la tensión dentro de la clase se relajó, Lisa se paró en el podio en el frente. Mis queridos compatriotas, lo han hecho bien luchando duro ayer. El número de victorias y derrotas y el puntaje hasta ayer ha sido publicado, pero lo anunciaré aquí ahora mismo una vez más. Asterisco van asterisco. Lisa extendió un cartel grande y levantó la voz en voz alta. Si las estudiantes de primero o segundo año ganan contra una estudiante de tercer año, sería de 3 puntos por cada victoria. Si la estudiante de tercer año ganara contra la estudiante de primero o segundo año, serían 2 puntos para ellas, ya sea en contra de las de primero o segundo año. Hasta el presente, con las batallas de parejas y las batallas individuales combinadas, se llevaron a cabo un total de 127 batallas. Los puntos eran de 126 para el lado de Lux, mientras que el equipo de Celis tenía 134 puntos, la diferencia era más estrecha en comparación con ayer. Lo que queda es solo revertir la situación. Todos, coloquen su espíritu en eso. Después de que Lisa dio ese aliento, los ánimos, llenaron el interior del salón de clases. Me pregunto por qué ella se convirtió en una líder así. Crucifer hizo su habitual sonrisa fría mientras decía eso sin problemas. En cualquier caso, todo se decidirá con la batalla de hoy. Hoy, chica cabeza hueca Ingram. ¿Estás segura, verdad? Sí. Estoy bien. Cuando Pilfi fue llamada por Lisa, ella asintió con su propio ritmo habitual, sin embargo, no hubo dudas. No te fuerces demasiado, Ouka, Pilfi. Lux le dijo eso a la amiga de la infancia sentada en el asiento al lado de él. En la batalla entre los miembros del escuadrón de caballeros, la confrontación directa contra Celis se volvió extremadamente importante. Por lo tanto, era una batalla que no podían permitirse perder, pero como era de esperar también había un aspecto preocupante. Por supuesto, Pilfi también era una usuaria de Drag Ride divino, no había duda de eso dentro de la academia, no, incluso dentro del país. Ella era una de las prominentes personas poderosas. Pero, incluso teniendo eso en cuenta, tal como se esperaba, Celis era fuerte en un grado inusual. No quería que Pilfi actuara imprudentemente cuando se convirtiera en un combate cuerpo a cuerpo feroz, lo que podría causarle daño o algo así. Pilfi es realmente terca después de todo, normalmente se veía distraída, por lo que era susceptible de ser malinterpretada, pero desde su infancia, tenía la naturaleza de no ceder a lo que ella decidía a toda costa. Lux estaba feliz de que ella le mostrara ese lado, pero por otro lado también estaba preocupado. Sí. Estaré bien. Pilfi mostró una débil sonrisa y respondió de inmediato. Hagamos lo mejor que podamos. Luchan. Ella solo respondió así, pero Lux solo pudo sonreír irónicamente. Como pensé, ella no piensa retroceder. Pilfi estaba planeando seriamente ganar el encuentro. Sin embargo, Lux también era el que deseaba esta batalla. En ese caso, su única opción era dar lo mejor de sí mismo. Entonces, vamos ahora. Sí. Lux asintió a la voz de Pilfi y salieron del aula juntos. Después de tener una breve sesión informativa para las batallas de selección en un aula vacía, caminaron hacia el campo de práctica. Durante ese tiempo, por alguna razón, Lux pronunció una pregunta que ni siquiera estaba considerando. Hey, Pi-chan. ¿Qué, Lu-chan? Los ojos vacíos de la chica que caminaba junto a Lux reflejaban su rostro. Preguntado así, incluso él mismo dudaba de por qué iba a preguntar algo así. Eso, verás. En el pasado, Pi-chan. Hubo algo. Como si estuvieras gravemente enferma o lesionada, algo así. No, recuerdo algo así. Después de que Pilfi ladeó la cabeza y dijo eso, Lux pensó que como era de esperar, era solo su imaginación. Ya veo,
No. No es nada. No te preocupes. Lux dijo eso y sonrió irónicamente. Pero, recuerdo un poco. Hace 5 años. Luchan. Viniste, para salvarme, ¿sabes? Pilfi hizo una débil sonrisa alegre. La sonrisa de su amiga de la infancia, que normalmente lo aliviaría por alguna razón, causó que Lux sintiera un extraño estremecimiento. Hace 5 años, si recuerdo bien, la última vez que me separé de Pilfi, asterisco traba asterisco, un dolor agudo reverberó en la cabeza de Lux. Una especie de escena desconcertante que parecía una oscura habitación subterránea parpadeó en el fondo de su mente. Fue en ese momento, ¡wea! Tal ovación se escuchó desde la dirección del campo de prácticas. Vamos, Luchan. Sí. Apresurémonos, es nuestro turno. Lux y Pilfi corrieron y llegaron al campo de prácticas. Parte 2. Unas horas antes de que comenzara la batalla contra Celis. Una gran fuerza de Drag Knights se estaba reuniendo en el cielo en las cercanías de la costa de Lidnet, una remota región de la República de Eiburg. Su afiliación estaba mostrada por la cresta del nuevo imperio que fue grabada en una parte de la armadura de todos ellos. Un hombre de clase alta que se llamaba Elite en el nuevo imperio actual miraba hacia abajo con voz temblorosa. Todavía no se está moviendo, algo realmente tan grande estaba vivo en el pasado. El monstruo más grande de la ruina que fue ocultado por el antiguo imperio y secretamente desencadenó Ragnarok, bestia divina de la muerte. El monstruo de clase legendaria que solo se conocía a través de un registro estaba siendo observado por casi 300 oficiales militares con una expresión teñida de tensión. Ese Ebis, que presumía de un cuerpo gigantesco y podía confundirse con una pequeña isla, parecía estar fusionado con el área rocosa circundante. Una cara con expresión diabólica se asomaba desde el océano. Solo Drag Knights con Wyvern que podían volar se acercaban hasta el límite, pero una fuerza mixta de WYRMS y Drax estaba parada en el muelle y la isla cercanos. Un tercio de la fuerza de Drag Ride que poseía el ejército del nuevo imperio actual se invirtió en la misión esta vez. No era solo para investigación y monitoreo, sino que también incluía el cálculo del lanzamiento del ataque al mismo tiempo. Cuando el tiempo llegara, pelearían una batalla contra el Ragnarok resucitado. Atraerían al enemigo lejos del paisaje urbano y del muelle mientras llevaban la lucha a una isla despoblada que tenía una trampa en ella. Incluso esa posibilidad estaba siendo considerada. Pero, ¿por qué? En la carta presentada por el enviado de la República de Eiburg el otro día, decía que incluso ahora no había señales de que empezara a moverse. El hombre que era el capitán frunció el ceño hacia lo que tenía delante. Hace solo 3 días, solicitaron queremos ver la situación. Debido a eso, lideró una gran fuerza como esta y vino aquí, pero el monstruo que tenía ante sus ojos era como una estatua gigantesca, tal como lo sugería su apariencia. No mostró ninguna señal de movimiento en absoluto. No, por el contrario. Capitán. ¿Qué debemos hacer? Incluso si continuamos observándolo de esta manera, si no se va a mover de inmediato, será necesario organizar la logística cercana. Un oficial Drag Knight que se desempeñaba como vicecapitán dio ese consejo. Supongo. También está bien si dejamos de hacer esta actividad sin que suceda algo así, pero quiero una prueba positiva. Por ahora, ten varios enfoques de Wyverns para ver la situación y luego usa Drax para observar su estado interno. Después de vacilar un poco, tal decisión fue tomada. Estaba muerto, o durmiendo, o tal vez reuniendo fuerzas. Para juzgar la situación de la batalla, solo se mantendrían asustados contra la amenaza sin tomar medidas. Ordenando a todos. Desde aquí en adelante varios nombres de la fuerza de Wyverns llevarán a cabo una investigación. La fuerza principal también se mantendrá vigilante, todos los miembros preparan sus cañones. El punto objetivo es la parte de la cabeza que sale desde la superficie del mar. Comiencen el bombardeo si se confirma el movimiento del enemigo. La fuerza en el muelle y la fuerza en la pequeña isla, no bajen la guardia. Aquí vamos. El capitán preparó su cañón mientras comunicaba eso usando Dragon Voice para todo el ejército al mismo tiempo. Todo el ejército aguantó la respiración nerviosamente. Luego,
cuando varios Drag Knights se marcharon hacia Ragnarok, *PC, entre el sonido de las olas, se podía escuchar un extraño sonido de crujido. Parte 3. Bien entonces, la batalla de simulación de la primera pareja del grupo A de las batallas de selección, contra la segunda pareja del grupo B comenzará. El quinto encuentro en el campo de práctica hoy estaba envuelto con un intenso entusiasmo y emoción. Incluso las estudiantes de todos los años que habían estado luchando hasta el final hasta este punto entendieron que esta batalla sería un gran punto de inflexión. Por lo tanto, el campo de práctica también se llenó hasta el borde con una tensión silenciosa. Perdóname, Lux-kun. Personalmente, realmente deseo apoyarte pero... Con mi posición, esta vez me pondré del lado de Celis. Tal vez porque Senie fue derrotada por Lux en la batalla individual, hoy la pareja de Celis era Scharis de Tríada. No me importa, sabes, Scharis. Porque incluso si te conviertes en su aliada, el resultado no cambiará en absoluto. Celis murmuró con su habitual expresión distante. Era similar con su aura habitual que abrumaba a otras personas, pero... En el exterior, ella es una joven Oyou-sama que solo puede hacer este tipo de cara, pero en realidad también tiene un lado lindo. Lo siento, pero voy a ir a por todas. Si es así, no habrá ningún problema, ¿verdad? Muchas gracias, Sari-senpai. Lux devolvió un gesto a la sonrisa de Scharis. Seguramente Scharis estaba siendo considerada con Celis, quien tenía que cargar con la carga de la academia. Pero al mismo tiempo, también creía que Lux sería capaz de superar esta adversidad. Por eso, Lux pensó que no podía perder. Tengo que ganar, luego exponerle mi verdadera identidad a Celis-senpai y disculparme. Y luego, permitir que me permita acompañarla al sometimiento de Ragnarok. Por favor, haz lo que quieras. Voy a cumplir con mi deber. Celis dijo eso como si no le molestara en absoluto. Parecía que el petrificado Ragnarok en el mar abierto que estaba a punto de ser liberado tuvo el ímpetu de su movimiento fetal fortaleciéndose en estos pocos días. A juzgar por el resultado de la observación hasta ahora, podría resucitar dentro del mes, o tal vez podría ser más rápido y resucitar en pocos días y luego comenzaría a moverse. Por lo tanto, no había tiempo. Para evitar que Celis extermine a Ragnarok sola, y también para traer la victoria en el torneo internacional después de eso. La batalla que puso en juego el destino de este país ya estaba comenzando. Bien entonces, cada uno desenvainen sus sword devices y conéctense con sus drag rides. Siguiendo las instrucciones de Raigre, quien era el árbitro, los cuatro se colocaron sus drag rides. Te has decidido a ti mismo, ¿no es así, Lux Arcadia? Celis vistiendo a su Lindwurm preguntó en voz baja. Incluso si su oponente era un drag ride de propósito general, Wyvern, tenía la intención de atacar con todas sus fuerzas. Lux asintió en respuesta y ligeramente tomó su postura habitual con la gran blade que Lisa modificó. Estoy bien. ¿Por qué no voy a correr? Su mirada se cruzó con la chica que era la más fuerte de la academia. Solo por un instante, los asientos de los espectadores se silenciaron como la superficie tranquila de un lago. En ese momento, batalla, comiencen. La batalla comenzó al mismo tiempo con la voz de la instructora Raigre. Lux encendió el dispositivo de propulsión del Wyvern y rápidamente voló hacia atrás. Para realizar la defensa que destruía el arma del enemigo Critical Hit, golpe crítico, tenía que medir el tiempo del ataque de Celis. Celis también voló por encima, luego, mientras Charis estaba preparando su Breath Gun para desencadenar un bombardeo, solo fue Pilfi en su Typhoon quien mostró un movimiento inesperado. Pile Anchor. Ella empujó su enorme brazo derecho y el alambre de color óxido se disparó desde la parte superior del brazo. Asterisco down, asterisco la estaca de metal que se disparó a una velocidad feroz como una bala se abrió verticalmente como la mandíbula de una serpiente y asaltó al Wyvern de Scharis. ¿Qué? Jobs, peligroso peligroso. Pilfi Missy asterisco es aterradora actuando de repente así. Asterisco, Missy es como señorita, así que sería algo como señorita Pilfi o mejor Miss Pilfi. Scharis comúnmente habla así para dirigirse a las demás que no son de tríada,
Scharis escapó al cielo para esquivar el ataque preventivo que se disparó casi horizontalmente y suspiró aliviada. Al escapar al aire, aunque existía la diferencia en las especificaciones, sería difícil para el tipo de batalla terrestre Typhoon aterrizar su ataque. Por lo menos, no debería terminar de una sola vez tan pronto. Y ahí pero, Pilpuye murmuró justo después de eso. En ese momento, *Maki Maki se escuchó un extraño sonido de destrucción en el campo de práctica. ¿Qué? Cuando Scharis se dio cuenta de la verdadera identidad de ese sonido, no solo ella, incluso las estudiantes en los asientos de los espectadores se quedaron estupefactas. La punta del armamento de Tipon, Pile Anchor, mordió la superficie de la pared detrás de Scharis y agarró una enorme masa de escombros. Mientras tiraba del cable hacia atrás con una velocidad que no molestaba por su peso, Tipon se dio media vuelta y apuntó al Lindworm en el aire. El cable que tenía una masa de escombros en su extremo se convirtió en un arma como un mazo gigante que se balanceó en un arco. La vestimenta divina del Lindworm Divine Gat ya estaba extendiendo su espacio. Celis activó la teletransportación instantánea en un instante y evadió ese ataque. Pero, el ataque sorpresa fue esquivado. En el instante en que Lux hizo ese juicio, el sonido de impacto de un metal pesado estalló. Inmediatamente después, Lindworm que llevaba Celis fue enviado a volar a gran velocidad detrás de Pilfi y se estrelló contra la pared. Celis. Pilfi. Desde el cielo, Scharis y Lux llamaron a sus respectivas compañeras. Después de un intervalo de unos pocos segundos, Lux comprendió la ofensa y defensa entre las dos. Celis se teletransportó detrás de Pilfi, en ese momento Typhoon dio una poderosa patada en la espalda. Era una técnica de pateo de Drag Ride que no podía desencadenarse sin poseer un sentido absoluto de equilibrio. Además, si la predicción de que Celis estaría dando vuelta a su espalda fuera equivocada, el momento del ataque sería el fallo. La nube de polvo envolvió el entorno de la superficie de la pared en la que Celis se topó. Una conmoción envolvió los asientos de los espectadores. Pilfi. Ella es realmente fuerte. Lo había entendido solo por verla pelear una vez anteriormente, pero esta vez su movimiento fue aún más aterrador. Hizo deliberadamente que fallara el primer ataque del Pile Anchor, lo hizo rozar la pared de la parte trasera, creó un mazo improvisado y lanzó un ataque persiguiendo a Celis. Fue un ingenio increíble. Y luego, estimando que Celis esquivaría y daría un rodeo detrás de ella al mismo tiempo, dio una patada en la espalda que originalmente no debería ser inalcanzable por ningún ataque. Mientras que la verdadera fuerza y habilidad de la serie Pilfi causó que Lux se perdiera por las palabras, luchan. Ten cuidado. En este momento, no puedo moverme. Pilfi levantó una voz que se mezcló con una agonía débil. Inmediatamente después, Lux rápidamente movió su espada. Jin, las chispas estallaron ante sus ojos y la intensa electricidad atravesó Wyvern. Yuach. Incluso mientras hacía una mueca por el dolor que se le transmitía a través del Drag Ride, Lux de alguna manera rechazó el ataque del oponente y tomó cierta distancia. Celis, quien se teletransportó frente a Lux usando Divine Gat, desencadenó un ataque usando Lightning Lance. Los músculos de todo su cuerpo quedaron paralizados por la poderosa descarga eléctrica y el sistema de control de Wyvern también se estaba degradando. Lo más probable es que Pilfi también hubiera sido golpeada por este rayo en la defensa y ofensiva en este momento. Incluso si terminaran golpeándose entre sí simultáneamente, si el armamento especial, esa lanza, pudiera golpear, el movimiento del oponente podría ser sellado. Él ya lo había anticipado, pero como era de esperar, era una habilidad bastante problemática. Pensando normalmente, era algo al nivel de lo que no se podía hacer nada. Honestamente, es un poco inesperado. Celis habló con una cara seria mientras flotaba inmóvil en el aire. El Wyvern de Lux y el Typhoon de Pilfi todavía estaban bajo el efecto de la descarga eléctrica, no podían moverse satisfactoriamente. Por lo tanto, era conveniente que Celis tuviera tiempo para conversar, pero las palabras que escucharon fueron inesperadas. Pensaba que estaría bien contenerme un poco más que el encuentro contra esas chicas hace 4 días. Incluso en el encuentro de hace 4 días, en la batalla contra Lisa y Crucifer,
Celis estaba luchando con tranquilidad. La esquina de los labios de Celis se dobló en un arco junto con esa declaración. Esa sonrisa de gobernante absoluto. Celis mostró una cara que ella creó como alguien de los 4 nobles. Puedo pedirles que se rindan primero en este punto. Y luego, después de una pausa temporal, ella les dijo tal cosa. No quiero ponerme seria y causar lesiones innecesarias por más que esto. Esas palabras no eran una amenaza, sino su verdadero sentimiento sin ninguna exageración. Esas palabras llegaron exactamente porque ella juzgó que se vería obligada a tomar en serio todas sus acciones contra Lux y Pilfi como sus oponentes. Hoy Celis, hablando sin sentido en medio de la pelea, Charis a su lado le dio una advertencia, pero Celis no desvió la mirada de Lux y Pilfi hacia abajo. Tengo la obligación de proteger esta academia, ella señaló y empujó la punta de la lanza ante los dos y la chica más fuerte declaró. Por casualidad podría ser diferente, pero en este país todavía hay hombres que persiguen a mujeres débiles. Tengo que luchar como la espada y el escudo de esas chicas. Y luego, Celis continuó con una voz seria que estaba cargada de una tensión tenue. Anunciaré mi juicio. Aún no puedo reconocer una excepción como tú. No hay forma de que pueda pedirle cooperación a un hombre. Subyugaré a Ragnarok sola. Si dices que no puedes aceptarlo, continúa luchando. Te enseñaré que puedo hacer eso. Sus palabras fueron probablemente genuinas. Ella era sin dudas una persona fuerte, y también era claro ver que realmente estaba tratando de proteger a la academia y a las estudiantes. Quizás estaría bien si se lo dejara a Celis. Pero permaneceré en esta academia. Lux respondió sin mostrar ninguna vacilación o disconformidad. Exactamente porque conocía el verdadero sentimiento de Celis es porque no podía aceptarlo. Por encima de todo, Lux también tenía la misma sensación de querer proteger a todos en esta academia. Esto no es por el bien de nadie más, sino por mí mismo. Es por eso que no me rendiré. Después de que Lux proclamó eso con una mirada fuerte, Celis tomó una respiración profunda. Dio una mirada ligeramente teñida de vacilación hacia Lux y declaró. Entonces, aquí voy. Parte 4. En el otro lado del encuentro, que estaba llegando al clímax, una sombra se movía en secreto. En la biblioteca vacía que estaba cerrada sin bibliotecario ni siquiera en el presente. La que estaba en el pasillo más profundo alineado con estantes de libros era la chica llamada Senie Elemiste. Esta chica que originalmente debería estar viendo la pelea de Celis a la que idolatraba tanto como a una hermana mayor le había dicho a todas a su alrededor que estaría descansando en su propia habitación ahora con la excusa de recuperarse. Su cabello trenzado tembló ligeramente mientras estaba poniendo la llave en su mano en el hueco de la cerradura de la puerta frente a ella. Ella luego la giró. Asterisco clic asterisco tal sonido resonó y el bloqueo se abrió. Entonces Senie se rió entre dientes. Fufu, me dio un mal rato, pero con esto finalmente podrías buscar en un lugar fuera del límite, ¿es eso? Sanilla-senpai. Senie se giró hacia la voz repentina. Allí estaban 3 chicas de pie. La hermana menor de Lux, Eiri Arcadia. En ambos lados estaban Tilfar y Nokuto de Tríada. ¿Cuál es tu negocio? ¿No vas a ver la batalla de tu hermano mayor, Eiri-chan? Sí. Eiri también quería mucho hacer eso, pero ella vino aquí por tu culpa. Por favor, asume la responsabilidad. Está bien. Cuando Eiri-chan está explicando la pelea de Lux-chi, su espíritu es realmente diferente, como ves. Bueno, dejando de lado ese tipo de cosas sin importancia. Eiri enderezó su espalda mientras sus mejillas se enrojecían levemente. Y luego, ella limpió su garganta con un asterisco cof asterisco y dirigió una mirada seria a Senie. Quiero saber una cosa. ¿Qué estás buscando? Senpai en el escuadrón de caballeros. No, espías han de la República de Eiburg. Los ojos de Senie se giraron por escuchar esas palabras que se dijeron casualmente. Ja, no importa cuán antagónica soy con tu hermano mayor, pero llamarme espía de otro país es simplemente. Realmente me odian aquí. Duele. Parece que te inscribiste en esta academia hace 2 años, como hija de un noble que vive en una región remota,
pero parece que eres una niña adoptada en la casa Lemiste, ¿no es así? Fue difícil obtener pruebas con eso y hasta ahora no lo descubrimos, pero recientemente, finalmente mostraste un gran movimiento. Senie respondió con calma. En respuesta, Avery sacó un fajo de papeles ligeramente sucios. Eran cartas dirigidas a Aberg, escritas por Senie con las condiciones internas de la academia. Ya le informamos de esto a la directora y a la oficina del gobierno. Si no quieres decir lo que estás planeando, entonces recibe un interrogatorio lentamente por todos los medios en la prisión de la capital real. Avery afirmó tranquilamente y bajó los ojos. Entonces, Senie escurrió una pequeña sonrisa amarga y se puso de pie. ¿Estás planeando capturarme? Sí. Por favor, no te muevas de ese lugar. En cualquier caso, no tienes más posibilidades de victoria. Bien. También hemos llamado a todas las demás en el escuadrón de caballeros antes de esto. Nokuto y Tilfar se pararon frente a Eri y sacaron su sword de vices por completo. Pero, incluso después de que le dijeran que ella y la biblioteca habían sido rodeadas, Senie no se agitó en absoluto. Estoy impresionada de que todas puedan ser un poco listas, pero parece que calcularon mal. Senie hizo una sonrisa valiente mientras desataba su cabello trenzado. Y luego entrecerró los ojos ligeramente y emitió un aura feroz que era completamente diferente de su impresión intelectual habitual. Su largo cabello se extendió bruscamente. Sus ojos brillaron intensamente. Senie sonrió mientras enviaba una feroz hostilidad que daba la impresión de ser un carnívoro hambriento. Para mostrarles respeto a ustedes tres que vieron a través de mí, les enseñaré lo que estaba planeando. Mi misión es masacrarlos a todos. Destruir la fuerza de combate del nuevo imperio, aquí. Y entonces, Senie sacó su Sword Device. Ven, el dragón alado de la cresta, el símbolo del poder. Obedece mi espada y vuela, Wyvern. Un momento después, Nokuto y Tilfar también convocaron sus respectivos Drag Rides y se equiparon una armadura en sus cuerpos. Senie estaba emitiendo una terrible intención asesina, pero el Drag Ride que estaba usando era un Drag Ride de uso general, Wyvern. Si los miembros del escuadrón de caballeros vinieran a reforzar a las dos, ella no era un oponente al que no podían vencer. Cuando las tres pensaban así, este sonido es. Repentinamente, se escuchó un sonido disonante en alguna parte. Eri se tapó las orejas reflexivamente. El sonido de una flauta. Un sonido que estaba lleno de malos augurios de destrucción del cuerno flauta que llamaba a los Evis. Pero, aquí no hubo Evis apareciendo. A cambio, el Wyvern invocado por Senie de repente logró una transformación extraña. Snap asterisco, algo así como los vasos sanguíneos de color rojo oscuro se arrastraron en su superficie, la armadura crujió como si estuviera agrietándose, y el Core Force estaba teñido de un ominoso resplandor. El Drag Ride que debería estar hecho de una sustancia inorgánica se retorcía, como un ser vivo. ¿Qué es esto? ¿Eso es realmente un Drag Ride? No lo sé. ¿Qué demonios es? Tilfar y Nokuto gritaron a Yaron. Detrás de ellas, Eri estaba retrocediendo. Ahora. Terminemos la idiota batalla de selección y comencemos una guerra real. Montones de nobles protegidos. Los ojos de Senie se abrieron ampliamente, y justo después de eso se activó el extraño marco. Parte 5. La pared y el suelo fueron arrancados violentamente, nubes de polvo y humo blanco colgaban sobre el campo de práctica por aquí y por allá. En el campo de práctica que le dio la bienvenida a la batalla decisiva de Lux y Celis, una batalla nunca antes vista se estaba desarrollando. Baiting Flare, el brazo derecho de Typhoon que llevaba puesto Pilfi, estaba teñido de luz y sacudió el aire del entorno. Era el otro armamento especial de Typhoon que enviaba energía directamente al objeto atrapado y lo mandaba a volar. Ese ataque que no permitiría que Celis escapara ilesa si la golpeaban directamente provocó una explosión que parecía una erupción en el suelo del campo de prácticas que aprovechó Pilfi. La nube de polvo y tierra se acumuló por el impacto de la explosión, al mismo tiempo que los hombros, brazos y espalda de Typhoon dispararon innumerables pile anchor.
Dentro del humo donde la vista no debería ver ni un centímetro más adelante, Celis desvió todos los pile anchor con un manejo preciso de la lanza. Pero, Pilfi también acortó la distancia pateando en el suelo y desencadenó un puño usando el poderoso brazo de Taifun sobre Celis. Las articulaciones de su cuerpo se retorcieron y un fuerte golpe de puño se desató a gran velocidad. Celis lo esquivó volando hacia el cielo. Taifun la persiguió usando su aterrador poder de salto y soltó una patada giratoria después de una finta de golpe directo. Además, disparó múltiples pile anchor al suelo. Se dispararon desde Taifun como unas cuerdas con una garra unida, cambiando sus órbitas en el aire y evadiendo el contraataque del Lindworm. Taifun aterrizó en el campo de práctica a gran velocidad, se sacudió del objetivo del oponente con una trayectoria circular, se lanzó contra Celis, disparó innumerables pile anchor una vez más, y atacó al Lindworm. Pilfi casualmente atrapó las 3 dagas, que fueron lanzadas desde el aire como contraataque, luego giró su cuerpo de lado a lado y las arrojó hacia atrás varias veces más rápido. Celis, quien predijo eso, voló en círculos hacia la espalda de Taifun al instante usando Divine Gat. Esta vez tomó distancia para poder esquivar la patada de Pilfi y desató un empuje que estaba lleno de electricidad. Pero, Pilfi también parecía saberlo. Ella saltó hacia adelante para esquivar, torció su cuerpo y miró hacia Celis, luego en el aire ella disparó varios pile anchor más. Celis atravesó a través de ese ataque que tenía como objetivo detenerla y agarrarla, y la persiguió con un ataque de lanza. Pilfi pareció percibir reflexivamente que ella no podía esquivarlo. Ella chocó con Celis con su carga más rápida. La punta del puño y la lanza chocaron y estallaron chispas e impactos intensos. Tal ofensiva y defensa que era como una ola furiosa se desplegó sin siquiera un respiro. Incluso las estudiantes en los asientos de espectadores que las estaban animando en voz alta al principio estaban viendo la pelea mientras contenían la respiración antes de darse cuenta. Celis. Lo siento, pero te dejo el resto. Estaré en mi límite pronto. Unos minutos más tarde, Scharis, quien se tiró al suelo, envainó su Sword Device y declaró su propia derrota. Todas sus armas ya estaban destruidas, e incluso la armadura de su Wyvern tenía profundas heridas. Su estado se debió a que ella lanzó un ataque contra Lux muchas veces, incluso sabiendo que recibiría un contraataque por parte del Critical Hit de Lux, para atraer su atención hacia ella, pero literalmente estaba llegando a su límite. Entiendo. Por favor, retírate rápidamente. Eres demasiado imprudente. Ya veo. Entonces, da lo mejor, Ouka. Lo dejo en tus manos. Scharis esbozó una sonrisa irónica y se dirigió a la puerta que conectaba al exterior del ring en un trote. Fue entonces, peleaste de una manera que no avergüenza tu estatus como mi compañera, Scharis. Tales palabras de gratitud fueron suavemente dichas a ella. Ja, ja. TSU. Justo después de que Scharis saliera del ring, la armadura de Taifun que usaba Pilfi también estaba perdiendo luz y se disipó automáticamente. Fue porque el agotamiento del usuario llegó al límite, pero pensando cómo se usaba continuamente a toda potencia, aunque el uso del Drag Ride divino ya consumía energía intensamente, incluso en el mejor de los casos, lo había estado utilizando durante demasiado tiempo. En el caso de que se confirmara que la armadura se disipó por la fuerza, ese participante también sería considerado como derrotado, y tendría que abandonar el escenario de inmediato. Ja, ja. Lo siento, Lu. Pilfi bajó la mirada con la cabeza gacha mientras se alejaba con paso cojo. Pilfi solía guardar silencio y no mostraba mucha emoción, pero estaba haciendo su mejor esfuerzo mientras sudaba por todo su cuerpo y estaba sin aliento. Lux le agradeció a su importante amiga de la infancia mientras él también ejercía su último espíritu de lucha. Bien. Déjamelo a mí, Pichan. Desde que comenzó la batalla, Pilfi hizo algo inesperado y comenzó el combate cuerpo a cuerpo, pero no pudo dar un golpe directo contra el Lindworm de Celis. Parecía que realmente no hablaba en serio ni siquiera en su lucha contra Lisa y Crucifer. Pero, gracias a que Pilfi desafió a Celis proactivamente, Lux fue capaz de memorizar ese exquisito manejo de la lanza con sus ojos de alguna manera.
El movimiento de Celis no tenía movimientos perdidos y era difícil de ver, pero con esto sería una pelea más pareja de alguna manera. ¿Por qué? Cuando su compañera respectiva se retiró y se convirtió en un esquema de un duelo 1 contra 1, Celis de repente dejó escapar una voz. Celis también, aunque no recibió ningún daño digno de mención, su compostura ya se había ido. Para defenderse de la feroz ofensiva de Pilfi, aparte de su Lightning Lance por combate cuerpo a cuerpo, y Starlight Zero por largo alcance, casi todos sus armamentos estaban fuera de uso. ¿Por qué estás luchando? Es para restaurar una sociedad dominada por hombres. ¿O intentas conseguir un logro en esta academia donde se reúnen nobles damas para que puedas involucrarte de nuevo en este país? Como el sobreviviente del antiguo imperio que una vez gobernó este país. Su voz era la misma de siempre, una voz distante de una soberana. Pero, Lux pudo escuchar que había una leve vacilación dentro de la voz de Celis. Por favor, Cantest. Lux, tú eres Lux, hizo un pequeño suspiro y luego tocó suavemente el collar de criminal con el dedo de su dragride. Ahora que estaba mirando hacia atrás una vez más, se preguntó por qué. Era la expiación hacia el país fallecido que no pudo salvar. Se arrepentía de no haber podido cumplir con su responsabilidad como príncipe. Era por el bien de responder al sentimiento de estas chicas a las que debería respetar. No. Intenté todo el tiempo caminar por el camino correcto y cometí un error. Todo el razonamiento anterior sonaba cierto, pero seguramente era diferente. ¿Qué debería hacer? El yo actual es capaz de hacer algo más que eso. No sé la respuesta. Pero seguramente Celis era igual que él. Eso fue lo que pensó Lux. Trató de hacer todo lo posible para guiar a este país, sin embargo, al mismo tiempo, estaba perdida. En realidad, debería ella cooperar con los hombres. Ella estaba preocupada y sufriendo incluso por eso. ¿Qué puede hacer el yo actual? Continuar esperando lo mejor por nada menos que mi propio juicio. Lucharé por eso. Eso es lo que estoy pensando en este momento. Entiendo. Celis recobró el aliento al escuchar esa respuesta, y ella preparó su lanza. El tiempo restante de la batalla simulada era menos de 3 minutos. Lo más probable es que este sea el último intercambio de ofensiva y defensa. Decidamos esto, Lux Arcadia. Asterisco Gakiin, asterisco Celis gritó y apuntó el cañón principal conectado al hombro de Lindwurm hacia Lux. El armamento especial que no se utilizó incluso a través de la lucha intensa y salvo hasta ahora, Starlight Zero. Contra el ataque súper amplio que volaría todo el campo de práctica, incluso Lux no podría defenderse de él. Antes de que la energía terminara de cargarse, el Wyvern de Lux voló a gran velocidad, pero en ese momento la lanza de Celis se envolvió en electricidad y brilló radiantemente. Inmediatamente después, se teletransportó instantáneamente usando de Baingat y tomó distancia de Lux hasta el límite. El acto de cargar energía al principio fue falso. Starlight Zero. Junto con la voz de Celis, la bola de energía comprimida se disparó fue entonces. On. Un sonido nunca antes escuchado resonó en el entorno, haciendo que cualquiera que lo escuchara pensara que era el mal augurio de una calamidad. El entorno quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido, una extraña tensión nació. Al mismo tiempo, el campo de práctica y los asientos de los espectadores empezaban a temblar, junto con terribles ruidos en el suelo. ¿Qué es este sonido? Alguien entre las estudiantes en los asientos de los espectadores filtró entre murmullos, fue en ese momento. Asterisco Gobaa. Asterisco varias docenas de tentáculos se arrastraron todos a la vez desde el campo de práctica como pilares. Sin tiempo siquiera para que los dos que estaban en medio de la batalla contuvieran la respiración, fueron atacados por los tentáculos y el equilibrio del Lindwurm se desmoronó. Inmediatamente después, la bala de luz comprimida de Starlight Zero golpeó el centro del campo de prácticas y explotó. Parte 6. Gran problema, directora. Hay un mensajero de la capital real. Dentro de la oficina de la directora, una joven que era la secretaria ayudante de la directora abrió la puerta con fuerza, como si la abriera y se desplomara dentro.
de acuerdo con la gran fuerza que llevó a cabo exploraciones hacia el océano de la República de Eyburg, Ragnarok se desmoronó mientras aún estaba en estado petrificado, dijeron. Pero, confirmaron que había algo dentro, y encontraron el rastro de algo que viajaba bajo el agua. El paradero del contenido dentro de él todavía no se conoce. La ayudante de la directora estaba hablando con voz temblorosa. La figura de Ragnarok que hizo que el país moviera la fuerza principal del ejército para observarla y monitorearla se había ido de ese lugar. Además, había una señal de que se movía bajo el agua. Ragnarok, que era un desastre en el nivel que podía hacer que un país pereciera, se revivió, y ya comenzaba a moverse. La gran fuerza militar del nuevo imperio se desvió espléndidamente. Si atacaba la capital real, podría ser destruida en el día de hoy. Entonces usó camuflaje. Nos atrapó. ¿Qué vamos a hacer, directora? Para buscar a Ragnarok y fortalecer la protección de la capital real, pedirle al escuadrón de caballeros que coopere urgentemente es desafortunado, pero ya lo descubrí. Tal vez sea cierto, el ya mencionado Ragnarok Poseidon. ¿Qué? Apuntado por la directora Relly, la secretaria dirigió su mirada hacia afuera de la ventana. En el campo de práctica que se podía ver desde lejos, había la mitad del cuerpo de un monstruo gigantesco que alcanzaba el cielo. Te daré un nuevo trabajo ahora mismo. Colócate en contacto con el alcalde de la ciudad y dile que evacúe a los ciudadanos de este primer bloque. Y luego, también puede enviar una solicitud de rescate a los Drag Knights en cada bloque de la ciudad y cerca de las ruinas. Relly se quitó el abrigo y rápidamente dio instrucciones. ¿Dónde planea ir? Es peligroso. Si la descripción de Ragnarok que está escrita en el documento secreto del antiguo imperio es correcta, el enemigo tiene fuerza en el nivel que podría tener a un país pequeño es desafortunado, pero una persona a cargo tiene varios trabajos especiales que hacer. Tengo que hacer todo lo que pueda. Reyri sonrió amargamente mientras salía de la habitación. Fue entonces cuando un personal femenino vino corriendo y levantó la voz. Perdóneme. Parece que una fuerza de Drag Knights con una afiliación desconocida está apareciendo en cada manzana de la ciudad Crossfield. Todos ellos se dirigen simultáneamente hacia el primer bloque donde está la academia. Eyburg realmente nos tiene finalmente, el sudor goteó en la frente de Relly y ella se rascó la cabeza. Y luego, lentamente comenzó a caminar hacia afuera de la academia. Parte 7. ¿Estás bien? Celis-senpai. La mitad de la pared que rodeaba el campo de práctica colapsó, mientras que el suelo se hundía profundamente. Allí, Lux estaba ayudando a Celis junto con Lindworm a sentarse. La explosión de Starlight Zero apenas pareció alcanzar los asientos de los espectadores. Sin embargo, Celis, quien desplegó la barrera para reprimir la explosión, fue mandada a volar. Su conciencia era borrosa temporalmente. ¿Qué pasó? ¿Solo qué es? No lo sé. Pero, lo más probable, eso es. Lux levantó su rostro, en ese momento se podía ver. ¡Wow! Era una vista que se parecía al infierno. Varios cientos de gruesos tentáculos verdes crecían, rompiendo la superficie de la tierra del campo de práctica y los asientos de los espectadores. El súper grande Ebis que estaba tomando posición en el campo de práctica estaba desenterrando la tierra dura, rompió las paredes de piedra al azar, y su impulso crecía gradualmente. En el centro había una gran cabeza y unos globos oculares que sobresalían. Esa figura era aún más ominosa y varios cientos de veces más grande que el Ebis tipo calamar que se llamaba Kraken. Ese cuerpo gigantesco que ocupaba todo el campo de práctica y los asientos de los espectadores estaba allí. No me digas, eso es. Sí. Lo más probable es que sea el Ragnarok que el antiguo imperio desató en el mundo. El Ebis que originalmente debería ejercer su amenaza en el mar por alguna razón invadió aquí desde el subsuelo. Era incomprensible. Pero, estaba ocultando una fuerza que algo como la desventaja del terreno no fuera nada en absoluto. Ese hecho era obvio, sin importar desde qué punto de vista se viera. Los gritos de las estudiantes corriendo confundidas se podían escuchar desde los asientos de los espectadores donde incontables tentáculos ondeaban.
Las estudiantes con la fuerza adicional trataban de luchar contra los tentáculos de alguna manera, pero las armas como blade o cañón fueron enredadas y llevadas por los tentáculos una tras otra, y luego fueron aplastadas fácilmente. Al ver eso, las estudiantes perdieron su espíritu de lucha rápidamente. Espera un segundo. Yo, nunca había escuchado algo como esto. ¿Qué es esto? Este tipo de cosas, este no es un oponente con el que alguien como nosotras pueda luchar. Ayuda. No me importa si es el escuadrón de caballeros o el ejército de la capital real. Alguien. Incluso las chicas que pertenecían a la academia militar y acumulaban estudios diligentes día tras día para vencer Evis perdieron el color de sus caras y corrieron confundidas. Estaban en una situación desfavorable, en la medida en que apenas podían salvar a aquellas que se enredaron con los tentáculos antes de que pudieran ser llevadas a esa diabólica boca. La mayoría de los miembros del escuadrón de caballeros no estaban en este lugar por alguna razón, por lo que incluso con varias instructoras, incluida Ray Gray, quien también luchaba bastante, su número era abrumadoramente insuficiente. El número de estudiantes que podían luchar disminuía, pero los tentáculos seguían creciendo uno tras otro, aumentando su número. La cantidad de tentáculos ya superaba varios cientos incluso según lo que Lux podía ver. Los gritos de las estudiantes se podían escuchar en el área. Fue entonces: póstrate bajo el nombre de Dios. Sepreser. Doon, se escuchó un terrible estruendo en el suelo. La cabeza de Poseidón se estaba hundiendo en el suelo. Al mismo tiempo, el armamento especial de Tiamat, Lillian, varios de ellos atravesaron los tentáculos capturando a las estudiantes y los cortaron. Además, la sección en rodajas de los tentáculos se congelaron en sucesión, lo que impidió su rápida regeneración. Lisa-sama. Crucifer-san. Lux levantó la vista del gran agujero con el fondo perdido. Allí podía ver unos drag rides rojo y azul. Mientras todas seguían luchando a la defensiva y escapando, solo 2 personas estaban lanzando un ataque feroz contra el Ragnarok. Usando esa apertura, Lux destruyó el bulto de escombros sobre su cabeza con Blade. Parece que podremos manejarlo de alguna manera, Crucifer. Sí. Aunque eso es solo si nuestro poder total puede continuar así por mucho tiempo. Lisa y Crucifer prevalecían por el momento, pero como era de esperar, tal vez porque sentían directamente la fuerza de Ragnarok, no eran optimistas. Mientras el núcleo no fuera destruido, un Evis no moriría. Espérenme, yo también iré pronto. Lux también iba a unirse a la pelea usando Wyvern. Fue entonces. Doon, se escuchó un gran sonido de explosión. Todos, incluido Lux, se quedaron estupefactos. Dentro del suelo a una distancia del campo de práctica, los alrededores del dormitorio de las chicas y el edificio de la escuela explotó. Además de eso, pudieron ver varias docenas de Wyverns con una capa desconocida aplicada en sus marcos. ¿Qué es eso? Esos no son los drag rides de los militares del nuevo imperio. ¿Qué demonios? El grito de Lisa fue interrumpido porque pensó en la verdadera identidad de los intrusos. Si fuera el ejército rebelde que se adherían al antiguo imperio, los drag rides deberían estar pintados de gris. Esta fuerza era de origen desconocido, pero era evidente que eran enemigos de esta academia y se aprovecharon de este ataque de Ragnarok. *BIKII, *. Esta cosa, ya está regenerada. Al mirar hacia allí, Poseidón, que estaba aplastado por la carga de gravedad de Tiamat y tenía todas las patas congeladas, recuperaba su impulso una vez más. Se arrastró hacia arriba mientras estaba aplastado por la gravedad, y arrancó la punta de sus piernas congeladas. Luego esas partes comenzaron a regenerarse. Esto se ve mal. No solo Ragnarok, también tenemos que ir a reforzar la academia. Esta es una orden. Por favor, vayan a defender la academia. Lizarte, Crucifer. En ese momento, Celis voló sobre Poseidón y lo ordenó con calma. Incluso con la sangre fluyendo en gotas desde su hombro, ella preparó su lanza con compostura. Celis-senpai. No te presiones, solo esto no es problema. Puedo derrotarlo sola. Permitir el acercamiento del enemigo hasta aquí es mi error. Voy a tomar responsabilidad. Cuando Lux gritó,
la voz tensa de Celis respondió. Ciertamente, si fuera con la fuerza de Celis, ella podría pelear igualmente contra este atroz Ragnarok. Pero, no debes. Por lo menos coopera conmigo ambas, muévanse. Ya di mi orden. ¿Qué? Lisa gimió un poco y después de unos segundos. Es desafortunado, esta vez no tenemos más fuerza de sobra para luchar contra esta enorme cosa. Lisa estaba mostrando una sonrisa de autorreproche mientras dirigía a Lux una mirada que estaba llena de algún tipo de determinación. Lux. Dejo todo en tu decisión sobre la acción que debes tomar. Si la gran hija de ese gran duque no te ordena nada, entonces lucha con tu seriedad. Ella gritó así con una sonrisa, incluso mientras mostraba un estado de fatiga y agitación. Ven al nacimiento. La cuña que se opone al cielo y la tierra, el dragón arrancado del caos. Wyvern quimérico. Lisa disipó la armadura de Tiamat y se equipó el Drag Ride original que ella personalmente creó. Ese Drag Ride, que era una combinación de dos tipos de Drag Ride, había sido modificado en una forma aún más diabólica que antes. Ella debía tener la intención de proteger la academia mientras evita el agotamiento del Drag Ride divino tanto como fuera posible. Yo también quiero mostrarte mi lado bueno. Crucifer de repente mostró una sonrisa fría y luego levantó la voz. Pero parece que no podré hacer eso en la situación actual en la que ni siquiera puedo usar Wise Blood correctamente. Te dejaré este lugar, héroe San. De acuerdo, ambas déjenmelo a mí. Lux asintió, al mismo tiempo que Lisa y Crucifer volaron juntas hacia la academia. Lux recordó las palabras de Elisa dentro de su cabeza e hizo una leve sonrisa. La acción, que debería llevaré. Exactamente como ella dijo, Lux pensó. Todavía no lo había arreglado con Celis. Eso significaba que Celis no tenía ningún motivo para darle órdenes. En ese caso, solo vencería el desastre ante sus ojos, con la mayor fuerza que tenía como Black Hero. Sin embargo, de repente, Lux dirigió su mirada hacia el campo de práctica que fue destruido por los tentáculos. Pilfi. La chica que buscaba no estaba a la vista. Le pesaba, pero no había forma de que pudiera dejar solo el desastre ante sus ojos. Primero, tengo que entender la ubicación del núcleo. Cuando Lux se decidió a sí mismo, voló siguiendo a Celis, quien estaba preparando su lanza sin palabras. Parte 8. QQQ. Como se esperaba de la Academia Militar donde se reúnen las damas o Yous-samas del nuevo imperio. Muchas cosas bonitas están aquí en masa, ¿no es así? Dentro del terreno de la Academia. En el camino angosto que continuaba hasta el dormitorio de las chicas y el edificio de la escuela desde el campo de prácticas, varios Drag Knights bloqueaban el camino. Uy, ¿quiénes son ustedes? ¿A qué unidad pertenecen? Algo como esto. Ahora mismo hay un gran Evi cerca, ¿no lo saben? Este no es el momento de bromear. Dos estudiantes de segundo año que estaban corriendo hacia adelante estaban alzando la voz de esa manera. Volvían al edificio de la escuela después de terminar su encuentro en las batallas de selección. Pero a mitad de camino notaron la existencia de Ragnarok y rápidamente trataron de regresar al campo de práctica. Fue entonces cuando estos misteriosos Drag Knights las rodearon. Cada uno de los hombres estaba equipado con un Drag Ride con armamentos muy diferentes, pero por alguna razón la pintura de sus marcos era la misma. Eran lo mismo que los Drag Knights que usan Wyvern para bombardear la academia desde el cielo. Eso asusta. Tenemos que proteger cortésmente a estas señoritas entonces. Pero, incluso cuando los hombres vieron los tentáculos que se podían ver en el campo de práctica a lo lejos, sus complexiones no cambiaron y carcajearon ruidosamente en su lugar. Hoy. Está bien para nosotros pasar por aquí en este tipo de lugar. Nos van a regañar esos montones de Cerberus, no. Nuestro objetivo es buscar a la directora y esa cosa, ¿verdad? ¿A quién le importa? Por lo general, trabajamos como un perro en una misión peligrosa. ¿Qué vamos a hacer sin este tipo de recompensa especial? Mientras buscamos esa cosa, entramos en batalla con estas chicas que se interpusieron en nuestro camino y las capturamos. Hay muchas formas de utilizarlas más tarde, ya sabes.
Esas palabras de los hombres que estaban llenas de malicia causaron que las dos estudiantes se pusieran pálidas. Es inútil incluso si hablan con ellos, mis lindas cobayes. Estos tipos son probablemente unos Drag Knights mercenarios. La que dijo eso, ligeramente detrás, fue Scaris, quien estaba prestándole su hombro a Pilfi. Están empleados por el ejército de Eiburg. Debe ser problemático ir tan lejos como el nuevo imperio. S.H.A., Sari-senpai. Scaris le mostró una sonrisa a las dos estudiantes que corrieron hacia ella en pánico, y luego susurró. Déjenme este lugar a mí. También tómenla y corran, si es posible, pidan ayuda. El propio Wyvern de Scaris ya estaba en un estado muy dañado, su resistencia también estaba en el límite, pero frente a sus indefensas cobayes, ella solo podía decir eso. Ella atraería su atención mientras que las otras escaparan. Scaris pensó que sería genial si pudiera hacer tal cosa. Sí. ¿Crees que te vamos a dejar? En el momento en que las dos estudiantes de segundo año respondieron, un hombre frente a ellas gritó. Al mismo tiempo, desató una de las técnicas básicas de Drag Ride, Howling Roar. *GO el aire giró y una onda de choque se disparó en forma radial. ¡Kia! Las 4 personas allí fueron lanzadas hacia atrás, Scaris también se golpeó duramente en el árbol detrás de ella. Scaris y las dos estudiantes de segundo año se desmayaron con los cuellos inclinados. En ese lugar, era solo Pilfi quien apenas mantenía su conciencia, ella estaba parada incluso mientras se tambaleaba. Pero, el impacto de ser mandada a volar causó que se deslizara el cinturón de espada en su cintura. El Sword Device de tipo ON cayó en un matorral que estaba fuera de su alcance. Ups, fue el poder un poco demasiado débil. Bueno, no importa. Será un desperdicio incluso si mueres ahora. Pilfi apretó su cabeza mientras gemía apáticamente. La luz ya se estaba desvaneciendo de sus ojos. Aún así, esta chica es realmente una mercancía de calidad incluso entre estos montones. Es impensable que ella todavía sea una mocosa con ese cuerpo suyo. El mercenario masculino arrastró su mirada sobre el pecho de Pilfi, quien todavía llevaba puesto un traje de piloto mientras se lamía los labios. Después de que nos divirtamos mucho, te dejaremos ir a casa cuando tu familia pague el rescate por ti. Sin embargo, con tu cuerpo cortado en pedazos. ¿Qué pasa, Eoyo-sama? Tu voz es demasiado débil, no podemos escuchar nada, ¿sabes? El mercenario masculino le preguntó con una sonrisa vulgar. No se dieron cuenta mientras se encontraban en una posición abrumadoramente superior frente a una presa de buena calidad. Que la chica frente a sus ojos estaba vestida con aura terriblemente vacía. Nos matarás. Sí, mala suerte, pero eso es lo que sucederá al final. Lo siento, pero solo date por vencida. Has vivido totalmente bien hasta ahora e hiciste muchos buenos recuerdos, ¿verdad? Este también es el destino de Dios. Eso no es bueno. Tal cosa. Porque de repente, los ojos de Pilfi que mostraban una expresión vacía fueron teñidos con el color de la oscuridad. Solo un punto, fue solo la pupila que se abrió de golpe, teñida con una luz dorada. Pilfi suavemente retiró su brazo que colgaba débilmente, y tomó una posición de golpear. Los hombres se rieron sin notar nada de demasiado margen. Jajaja. ¿Qué vas a hacer? Es peligroso, sabes, así que detente. Será Serigoba. Los hombres notaron lo extraño que era después de que terminara. Hubo un sonido de destrucción de metal y grietas extendiéndose. Un instante después, un grito y sangre surgieron desde la boca del hombre. ¿Qué? Los mercenarios restantes que vieron esa escena abrieron sus ojos sin palabras. Imposible. De ninguna manera. Una mano desnuda, contra un Drag Ride. La chica atravesó la barrera del Drag Ride con un puño de carne y hueso, destruyendo la armadura del Drag Ride con mucha facilidad. Frente a esa realidad imposible, el rostro de los hombres fue teñido de miedo. No puedo morir más.
Pilfi se enfrentó al siguiente hombre junto con una sonrisa que estaba teñida de oscuridad sin fondo, y ella jaló su puño. Parte 9. ¡Wow! En el campo de práctica que estaba medio destruido, Ragnarok estaba enloquecido. Balanceó alrededor de varios cientos de tentáculos, arrojó una cortina de humo que era como niebla desde su boca, y fue aumentando gradualmente su método de ataque. Lux continuó defendiéndose y esquivando eso, pero realmente no pudo pasar al contraataque. Critical Hit devolvía el poder destructivo del oponente, por lo que tenía poco efecto contra el cuerpo blando de Poseidón. Por lo tanto, si se viera desde un lado en este momento, Lux se estaba dedicando a la evasión que podría verse como la compra de tiempo. Pero, Lux Arcadia. Te ordeno que te refugies. Tu fuerza es innecesaria para mí. Asterisco vacía y, asterisco Celis cortó tentáculos utilizando Lightning Lance que estaba revestida de electricidad mientras murmuraba eso de repente. Al principio sonaba como una declaración que rechazaba obstinadamente al Lux masculino, pero Lux adivinó la intención de Celis desde esas palabras. Entendido. Ten cuidado. Inmediatamente después de responder, Lux escapó a lo alto en el cielo fuera del rango de ataque de los tentáculos. En ese momento, Celis se movió. Devaingat. Susurró en voz baja, al mismo tiempo que el Lindwurm que llevaba fue envuelto en un halo de 7 colores. Y luego, en el momento en que cientos de tentáculos asaltaron a Celis, su figura desapareció. ¡Hiei! Cuando Poseidón lanzó un grito extraño, Celis ya estaba frente al enemigo. Starlight Zero. La bala super comprimida se disparó desde una distancia cero a la boca fea que se abrió de par en par como un agujero infernal. Inmediatamente después, Celis se retiró al cielo y voló más alto que Lux. Luego preparó su Lightning Lance que estaba revestida de una intensa electricidad. El golpe final Celis-senpai. No me digas sin siquiera tiempo para que Lux la detuviera, Celis atacó hacia Ragnarok abajo al mismo tiempo con la explosión de la bala. Golpear al oponente con dos tipos de ataque simultáneamente por uno mismo, double attack. Ataque doble, Celis comenzó, apuntando al instante en que el enemigo fue atacado desde adentro. Mientras que el área fue sacudida por explosiones y ondas de choque, Celis apuñaló profundamente el torso de Poseidón sin siquiera resistir el daño de su propio bombardeo. ¡Ijia! Extendió un chillido que era impensable para ser algo de este mundo mientras salpicaba sangre azul hacia los alrededores. Actuó violentamente por un tiempo y arrojó todos sus tentáculos al entorno. Y luego dejó de moverse completamente sin siquiera una contracción. Parecía que Celis había captado la posición del núcleo a través del proceso de apuñalar su lanza muchas veces. Usando sus dos últimos armamentos especiales, ejecutó el doble ataque con la determinación de ser bombardeada. Ella realmente derrotó a Ragnarok sola. Ese hecho que era como un sueño robó la mirada de Lux por un tiempo. Como era de esperar, estaba bastante agotada. Celis sacó su lanza apuñalada mientras su cuerpo temblaba inseguro. Celis-senpai. Lux se acercó a ella en pánico y la apoyó, fue entonces. Debería haberte dicho, mi orden ya. Preocuparse por esta yo es necesario. Celis intentó sacudirse la mano de Lux con una voz obstinada, pero Lux la detuvo con pocas palabras. ¿Por qué hiciste algo tan imprudente? Si eres herida, las estudiantes de aquí estarán tristes. ¿Qué voy a hacer si alguien no se preocupa por una persona que pretende no sentir dolor cuando es doloroso? La voz solitaria de Lux hizo que Celis abriera bien los ojos por la sorpresa por un momento. Sus hermosos ojos de jade temblaron ligeramente, pero inmediatamente negó con la cabeza e hizo una expresión decidida. Estoy bien. Más importante aún, tengo que ir a salvar a todas las que están siendo atacadas por la extraña fuerza. Diciendo eso, ella trató de volar hacia el dormitorio de las chicas y el edificio de la escuela. Fue en ese momento, ja 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 ja. Una risa fuerte y estridente surgió desde los asientos de los espectadores del campo de práctica medio destruido. Cuando Lux y Celis miraron un área de los asientos, una pequeña silueta vestida con una túnica negra azabache estaba allí.
Debajo de la capucha que cubría cómodamente hasta la cabeza de la figura asomaba un cabello plateado vibrante y un brillo agudo en los ojos. Ese color de pelo era el mismo que Lux y su hermanita Aerie, el color que fue heredado por la familia imperial del antiguo imperio. En el momento en que Lux vio eso, su corazón latió fuertemente. Eso es, no me digas. Como era de esperar de la hija del poderoso duque, la llamada más fuerte de la academia. Espléndido, espléndido, qué fuerte. Pero, no me digas. No me digas que estás pensando, aunque solo sea por un momento, que terminará con esto. No lo está, ¿cierto? Oh. La figura que entrecerró los ojos bajo la túnica se puso un cuerno flauta dorado en los labios y alzó la voz en voz alta. Ahora, diviérteme rápido. ¿Cómo te comes a todos los gusanos, a sus rostros desesperados, al final del camino de los traidores? Muéstrame y satisface esta sed mía. Asterisco y asterisco. En el momento en que la figura de la túnica negra murmuró, sonó un sonido discordante. Al mismo tiempo, asterisco asterisco, el ring del campo de práctica se derrumbó y las profundas grietas ingresaron al suelo. ¿Qué? En el momento en que los ojos de Celis se abrieron por la sorpresa, mostraron su figura. ¡Guau! Poseidón, a quien se le perforó su núcleo y se había quedado completamente quieto por un momento, levantó un aullido que sonó como un grito y resucitó una vez más. Los varios cientos de tentáculos que fueron quemados hasta quedar crujientes y colgados en el suelo sin fuerza se regeneraron en un abrir y cerrar de ojos. Esto es, ese momento fue. Cuando Lux estaba de excursión con Celis, la Chimera mostró la misma transformación como esta. Las líneas rojas oscuras atravesaban todo su cuerpo, y la ominosa intención asesina llenaba todo el campo de práctica hasta el borde. Los ojos se oscurecieron, sus pupilas se abrieron y brillaron. ¡Bah! La tierra de la academia temblaba ferozmente junto con el aullido de Poseidón. Esto es malo. A este ritmo, la academia misma será destruida. Celis, quien pensó eso, alistaba su Lightning Lance. Fue en ese momento, Doon, Lindworm fue mandado a volar por una explosión y Celis se estrelló contra una montaña de escombros. ¿Qué? Cuando Lux se giró para mirar atrás sorprendido, allí estaba. Como se esperaba de Celis Neesama. Aún no estás derrotada. Senie, quien sonreía tranquilamente, miraba a Celis desde el cielo. Completamente diferente de su aspecto intelectual habitual, su pelo largo y rizado estaba desaliñado. Su apariencia parecía salvaje. Además, llevaba un wyvern cubierto con un extraño patrón rojo oscuro, el mismo que Ragnarok. ¿Qué estás haciendo, Senie? La chica que la idolatraba desde su época de estudiante de primer año. Esa chica le había disparado un cañón. Celis no pudo aceptar ese hecho de inmediato. En contraste con la agitada Celis, Senie preparó el cañón en su mano y sonrió sin miedo. Ah, ¿te refieres a esto? Esto se llama Beblood Wyvern. Una nueva arma que se introdujo recientemente en nuestra unidad. Es un poco arriesgada, pero es un marco fuerte que no perderá incluso contra un Dragride divino. ¿Qué estás diciendo, tú eres? Celis, quien fue apoyada por Lux, preguntó con voz temblorosa. En ese instante, la silueta vestida de negro en los asientos de los espectadores colapsados se rió a carcajadas. Realmente lenta, ¿no es así, como se espera de la hija de un duque sama con cerebro de músculo? Estabas bailando en nuestra palma, ¿sabes? Senie es una espía que envié aquí. Una espía de la República de Eiburg, donde yo actúa como el estratega militar, como puedes ver. Las palabras de la figura con túnica hicieron que Celis se quedara sin palabras. Por otro lado, Senie estaba dirigiendo una cara dudosa hacia la figura de túnica. Eso está bien. Decir ese nombre aquí. Han. ¿Qué hay contigo? No me digas que tienes sentimientos incluso con una de estas mocosas, ¿eh? Haz que se olviden de todo en este lugar. Ese es tu trabajo, perro de Eiburg. Entendido así que por eso, es una pena, pero por favor muere. Celisone-sama. ¿Por qué? Senie estaba mirando hacia abajo con una fría sonrisa. Aún así,
Celis todavía la llamó. Todo era mentira. Incluso las cosas que me dijiste. Incluso el tratamiento deficiente y los actos terribles que recibiste de los hombres que supe de ti, todos esos su voz y expresión estaban suplicando. Senie le respondió con una sonrisa que los redujo a todos. Celis Neesama. Es gracias a ti, sabes. Gracias a que eres incompetente, pude progresar hasta aquí sin problemas. Gracias a ti, puedo destruir este país. Gracias. Te estoy agradecida. Distribuiré apropiadamente esa estúpida reputación de ti en mi país, por eso sayonara. *Gu, al mismo tiempo, cuando Senie terminó de hablar, blandió su gran blade y atacó a Celis. Lux lo bloqueó con su blade. En ese instante, un fuerte crujido corrió a través de la hoja en la mano de Senie. El movimiento especial que combinó la barrera de blade con la defensa del contraataque, Critical Hit. Senie, quien lo vio una vez más, mostró una cara harta y escupió. Ja, tú otra vez. Realmente te lo debo a ti desde la batalla simulada. En lugar de eso, está bien. Que estás cubriendo a la enemiga de tu abuelo. Lux frunció el ceño al escuchar las palabras incomprensibles que Senie dijo de repente. *Gou, el Wyvern de Senie lanzó Howling Roar. Lux, quien se adelantó para proteger a Celis, fue golpeado completamente por eso y lo enviaron volando. ¿Qué? El Wyvern de Senie se veía casi igual en el exterior con un Wyvern normal, pero su poder en todos los aspectos había aumentado varias veces. Esa potencia que no quedaría atrás incluso contra un Dragride divino sorprendió a Lux mientras él, ¿qué quieres decir? Las palabras de ahora. Él miró a Senie, quien estaba sonriendo sin miedo en el aire, y le preguntó eso. ¿Qué payaso eres, príncipe de quehaceres? No sabes nada. Senie. Eso es, solo eres tú la que yo. Respondió Senie mientras se burlaba de la voz que Celis exprimía suplicante. Esa mujer fue quien mató a tu abuelo. Esa chica una vez le contó a tu abuelo acerca de la podrida política del antiguo imperio, por eso hizo ese consejo que lo llevó a ser encarcelado y murió. Lux, quien oyó eso, dejó de moverse. La cara de Celis palideció. Un momento de rigidez. En esa apertura, la espada de Senie, que fue destruida por el Critical Hit de Lux, fue teñida de luz roja oscura, y fue restaurada en un abrir y cerrar de ojos. Ya se acabó para ustedes, chicos. Mis subordinados están ocupando esta academia. Incluso esas dos usuarias de Dragride divino se enfrentan actualmente a tipos del mismo nivel que yo. A este ritmo, todos ustedes se convertirán en comida para Ragnarok. Y luego, Senie preparó su cañón, que tenía un sello rojo oscuro tallado en su superficie, y disparó. Un enorme rayo de luz atacó a Celis, quien temblaba de miedo. En ese momento, la niebla negra se extendió junto con el aullido de Ragnarok y ennegreció el campo de visión de Lux. Lo siento, el entorno estaba envuelto en oscuridad azabache. Las paredes se derrumbaron por la explosión y los escombros cayeron. En medio de tal situación, la voz de Celis desapareciendo pudo ser escuchada. Yo fui incapaz de decirlo. Sobre el asunto de Wade Sensei, tu abuelo. Era una voz oscura y deprimida que ni siquiera podía imaginarse viniendo de la Celis habitual. Esa voz era simplemente audible para el oído de Lux. Cuando era pequeña, en la casa Ralgris, accidentalmente escuché sobre la mala historia del antiguo imperio. En ese momento no pensé en nada completamente, solo estaba pensando, que estaría bien si solo hacía lo correcto. Y luego, ¿hablaste con mi abuelo? Lux preguntó hacia la dirección de donde venía la voz de Celis. Sí. Y luego, Wade Sensei, quien hizo su consejo hacia el antiguo imperio, fue encarcelado. Simplemente porque dije algo innecesario, incluso tú fuiste expulsado de la corte imperial, incluso así, al final Sensei dijo, no te equivocaste, conmigo. Dentro de la oscuridad donde incluso su figura no se podía ver. Esa voz que sonó como un llanto hizo sentir dolor al pecho de Lux. Desde entonces, he estado pensando todo este tiempo. Debido a mi culpa, Sensei, quien hizo lo correcto, murió. Por eso, tengo que hacer lo correcto en su lugar. Proteger a todas las chicas en el nuevo imperio, manteniéndolo demasiado lejos debido al peligro.
Eso es lo que debería hacer. Eso fue lo que pensé todo este tiempo, y sin embargo por eso Celis-senpai, trataste de luchar contra Ragnarok sola, sin recibir mi ayuda. En el pasado, ella mató al abuelo de Lux con las palabras de ella misma que todavía era una niña. Exactamente porque ella estaba arrepintiéndose de haber intentado ser más fuerte y más justa que nadie en el nuevo imperio. Ella también estaba tratando de mantener al nieto de su maestro, Lux, lejos del campo de batalla por eso. Y sin embargo, no pude. Fui engañada. También traicioné las expectativas de todos, y también te involucré en esto. Que ella lamentara sus acciones en el pasado fue porque pensó que era lo correcto. Ella cargó con la carga y luchó sola. Al igual que su yo actual que no pudo cumplir con su deber como príncipe en el pasado, ella estaba luchando para proteger a este país y Lux. Lo siento. Me odias, ¿verdad? Pero está bien. Juro que te protegeré, incluso al precio de mi vida. Lo juro, te salvaré por completo. Es por eso que asteriscos líder asterisco, se pudo escuchar el sonido de un tentáculo arrastrándose. Pasó a través del espacio entre los escombros que rodeaban a los dos para asaltar a Celis, quien estaba tratando de pararse. Fue en ese momento, te equivocas. Yo soy. Asterisco Sasu, asterisco ese tentáculo fue cortado. Delante de Celis, Lux estaba parado en el camino de ese tentáculo con su blade levantada ante sus ojos. Era ese Sword Device negro, que salvó a Celis cuando fue atacada por Chemerre. Sword Device negro. Esa es, la espada que el uno llevaba. Celis abrió los ojos de par en par y levantó una voz temblorosa. En respuesta a eso, Lux sonrió en silencio. Lo siento por quedarme callado. Recibiré cualquier reprimenda correctamente más adelante, es por eso que y luego, preparó su espada hacia el espacio negro que aún no se había despejado, y gritó el código de acceso. Manifiéstate, dragón violento que devora la carne y la sangre de los dioses. Corta el cielo de las nubes negras, Bahamut. Inmediatamente después, tenues partículas de luz convergieron a gran velocidad y apareció un enorme drag ride negro. Un drag ride divino negro. No me digas que eres. Por favor, no te preocupes. No odio a Celis-senpai o algo así. Después de todo, me gusta la tú que es una persona fuerte, amable, pero realmente incómoda. Lux no respondió su pregunta y se lo dijo con voz suave. Por eso, espera un momento. Te protegeré, sin falla. En el lugar de mi abuelo a quien respetaste. Justo después de eso, Bahamut voló, abriéndose paso desde el suelo que se derrumbaba. ¿Has venido? Blaquero. Realmente ayudaste ahorrando tiempo y esfuerzo que incluso puedo matarte aquí. En el instante en que apareció Lux vistiendo Bahamut, Zenie sonrió maliciosamente y se abalanzó sobre él. Pero. Lo siento. Lux dijo eso con una voz que sonaba completamente desinteresada, repartió 7 destellos consecutivos a gran velocidad hacia Zenie. En este momento, no tengo tiempo libre para encargarme de ti. Guión. Unas innumerables líneas de cortes corrieron en el veblo Odd Wyvern de Zanilla y se derrumbó. La vestimenta divina de Bahamut. La magia de compresión y el fortalecimiento. Lux arregló el encuentro de inmediato con el disparo rápido súper acelerado que se desencadenó al usar eso. ¿Qué? El shock apareció en la expresión de Zenie, pero instantáneamente la transformó en una sonrisa intrépida. Pero, ya se acabó. Zenie perdió el poder de propulsión de sus alas traseras y estaba comenzando a caer libremente, pero ella gritó victoriosamente. Algo así como la leyenda de Blaquero es solo una estúpida tontería. Enfrentando a los 1200 Drag Knights solo en realidad, ¿quién podría creer tal cosa? No podrás detener a Ragnarok solo. Tampoco podrás salvar a las chicas en el edificio de la escuela de la academia. Esta es tu derrota. Al mismo tiempo, con esa voz, Poseidón, quien terminó de regenerar todos sus tentáculos, atrapó la figura de Lux con sus 2 globos oculares. Las alumnas que se refugiaban en la esquina de los asientos de los espectadores levantaron gritos de terror. En ese momento, cuando todas las perspectivas de hacer algo parecían perdidas, Lux estaba pensando.
que Ragnarok se regeneraría por completo incluso si se cortaba con velocidad o se rompía con fuerza. La forma de terminarlo, existía en la parte más profunda de ese cuerpo gigantesco. La destrucción completa del núcleo. Esa era la única forma. Recordando la ofensa y defensa que Celis le mostró, Luke se decidió en su cerebro. Las estudiantes en el edificio de la escuela lejano que estaban siendo atacadas por un montón de wyverns. Las cosas restantes en el campo de práctica medio destruido y los asientos de los espectadores. En ese lugar donde se habían llevado a cabo innumerables batallas de simulación y donde más de 100 estudiantes habían luchado, había innumerables equipos cayendo. Considerando el terreno y la situación. Reconociendo el comportamiento y la capacidad de los dos enemigos. Su pensamiento se aceleró y se agudizó agudamente como una aguja. Y luego, en el siguiente momento, el escenario de Luke se completó. Linkerburst. Los dos ojos de Bahamut brillaron rojos al mismo tiempo con la voz de Lux. El espacio circundante vibró. La atmósfera temblaba estrepitosamente. Los escombros caídos e innumerables armamentos de Dragride fueron atrapados en él. Haciendo flotar la materia circundante, ¿qué piensas hacer? Senie, quien aterrizó en el suelo, miró a Bahamut con una cara dudosa. Linkerburst era el armamento especial instalado dentro de Bahamut. Era una habilidad que interfería con la materia circundante, producía un campo de fuerza especial y movía objetos. Su poder no era algo fuerte. Su fuerza no podía destruir algo o enviar algo volando, tirar algo pequeño hacia el usuario era lo mejor que se podía hacer con su fuerza. No parecía que sirviera para derrotar a Ragnarok. Pero, inmediatamente después, docenas de tentáculos negros fangosos de Ragnarok atacaron a Lux, *ZAN, *YAI. Todo eso se rompió en pedazos al instante, casi al mismo tiempo. Las estudiantes que estaban lejos, refugiándose en los asientos de los espectadores, Senie e incluso Celis estaban conteniendo la respiración al ver esa escena extraña. Comenzó con el ataque de Riloudon Fire que se desató una vez más como el comienzo. Las alas traseras de Bahamut estaban teñidas de luz, y luego se desvaneció con una aceleración que el ojo no podía seguir. Persiguiéndolo, los varios cientos de tentáculos de Poseidón revolotearon. Pero, ni uno solo pudo tocar el marco de Bahamut, los tentáculos se cortaron uno tras otro. Se inició un ataque consecutivo sin siquiera un momento de descanso, desencadenando un corte simultáneo con acción evasiva. ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué, demonios? Senie en el suelo murmuró inconscientemente al ver esa extraña escena. Luke se movía a gran velocidad, cortando los tentáculos que lo atacaban uno tras otro mientras arrojaba las cosas flotando a su alrededor. Innumerables sword devices y armamentos que las alumnas arrojaron por todas partes en la montaña de escombros del campo de práctica. Ellos revolotearon debido al Linkerburst y se atrayeron hacia las manos de Lux. Lux los agarró uno tras otro en medio de la lucha y los arrojó con una velocidad que era como una bala. Por supuesto, lo hizo mientras evadía y cortaba varios cientos de tentáculos de Poseidón que se le acercaban. ¿Qué estás planeando, Estás jodiendo. Al hacer eso, incluso si puedes esquivar y cortar Senie, quien gradualmente se estremecía hacia esa hazaña sobrehumana que parecía una acrobacia, levantó su voz. Fue entonces cuando le llegó una voz a través del método de comunicación entre sus compañeros Dragrides, la Dragon Voice. S.A., Nilla. Same. Es una emergencia. Estábamos a punto de suprimir a la mitad de la academia, pero, nuestra fuerza de Dragrides. Los están derribando uno por uno. ¿Qué estás diciendo? ¿De dónde vino ese tipo de ataque, guión? Allí, Senie finalmente notó la verdad. Ese Lux estaba luchando contra Ragnarok mientras jalaba armamentos y sword devices hacia él en el aire, luego los arrojaba lejos en la distancia y derribaba a los muchos wyverns que atacaban el edificio de la escuela. Cuando Senie miró con pánico su vista hacia el cielo sobre la academia, la figura de varias docenas de wyverns que estaban allí se había desvanecido repentinamente del cielo. ¿Estás diciendo que fueron derribados? Todos ellos. Con expresión estupefacta, Senie devolvió su mirada cerca. Allí,
vio a Lux que iba a atacar a Ragnarok en ese momento. Parte 10. En acción. Es eso en el otro lado, cuando los Wyverns de la unidad mercenaria que estaban atacando el edificio de la escuela de la academia y el dormitorio de las chicas fueron derribados, Eiri, quien se refugiaba en la cubierta del edificio, murmuró en voz baja. ¿Qué es Eiri? Eso es. Nokuto al lado de ella le preguntó. Después de que Senie destruyera los Dragrides de Nokuto y Tilfar, ella dejó que las finalizaran la fuerza que la seguía y voló hacia el campo de práctica. Lisa y las otras volvieron en ese momento y de alguna manera escaparon al peligro, pero es una de las técnicas ocultas de Drag Knight que usa Nii-san. Normalmente, cuando un Drag Knight le da instrucciones al sistema de control, solo pueden dar una orden fija. Pero después de decir eso, Eiri miró hacia el cielo sobre el terreno de práctica lejos antes de continuar. Ese intervalo se borra al controlar el Drag Ride con solo la operación de control mental justo después de moverse con la operación de control corporal. Antes de que una acción termine, se da una nueva orden con una operación de control alternativa sin pausa, lo que permite atacar en sucesión infinitamente. Eso es lo que hace esta técnica. Perpetuamente, dices. Nokuto preguntó con una expresión que era medio incrédula, pero Eiri asintió sin vacilar. Hay un final para eso. Pero no es cuando el ataque se interrumpe, Eiri afirmó con una expresión llena de convicción. Es cuando Nii-san termina de predecir todo hasta el final. Parte 11. Eso es estúpido. Imposible. Tal cosa, tal mierda es. Mientras Senie estaba levantando un grito enojado, los tentáculos de Poseidón fueron cortados uno por uno y el agujero fue perforado en su torso. Los tentáculos cortados se regeneraron repetidamente a alta velocidad, luego atacaron a Bahamut una vez más, donde fueron cortados nuevamente. La escena irreal se estaba repitiendo. Pero, es sin sentido. La fuerza vital de Ragnarok no tiene límite. El que se quede sin fuerzas primero será Ragnarok. Cuando Senie gritó eso, una voz refinada repentinamente vino desde junto a ella. Cuando miró hacia allí, Celis, quien estaba jadeando al borde de la muerte, había recuperado su habitual expresión distante y se puso de pie. ¿No lo notas, Senie? Su movimiento Cuando volvió a mirar la danza de Lux una vez más, se dio cuenta. Él estaba acelerando. Su movimiento cuando esquivó tentáculos, los dividió en dos, empujó los armamentos levantados y los sword devices al torso de Poseidón, se aceleraba gradualmente, acercándose al cuerpo principal. Él me envió una Dragon Voice. Pudo ver a través del movimiento de Ragnarok, es gracias a ti tratando de protegerme, y mostrarme tu lucha contra eso, punto. Eso es imposible, ella estaba diciendo que vio todo el ataque de Ragnarok que nunca había visto antes, solo durante ese corto tiempo. Si, sus palabras fueran la verdad. Es misterioso. Es un error. A pesar de pensarlo, absolutamente no debo estar del lado del que es elogiado ahora mismo, me siento realmente feliz de poder convertirme en su fuerza. De repente, Celis mostró una sonrisa y tomó su sword device. Y luego, señaló con su punta hacia Senie, quien estaba de pie de manera similar en la montaña de escombros. Por favor, ríndete, Senie. Antes de que termine esta batalla, ella dijo eso con una voz tranquila. Parte 12. Dentro del campo de práctica derrumbado, Lux continuaba con la ofensiva y defensa de alta velocidad mientras pensaba. Lo entendió después de controlar a Bahamut a toda velocidad. Como se esperaba, este Ragnarok realmente tenía una fuerza terrible. Usar en acción con Bahamut le dio una gran carga que superó la imaginación. El cansancio de hacer incesantes ataques consecutivos se estaba acumulando en el cuerpo de Lux con certeza. Su cuerpo estaba crujiendo. Aún así, esta no era la primera vez que desafiaba una pelea en la que no debía perder. Y además, también podía experimentar que había chicas que estaban peleando con él solo aquí. Entonces, no importa cuán doloroso fuera, no había forma de que él, quien era el único hombre en esta academia, pudiera tirar la toalla. También había varios problemas, pero fue solo en este tipo de tiempo que se sintió feliz de ser un hombre. Después de todo,
no necesitaba dudar en hacerse daño peleando por esas chicas. Aquí voy. Y luego, después de incluir incluso el tiempo para poner su respiración en orden en el medio de la lucha, Lux desató el último destello de espada consecutivo. Asterisco Sasuu, asterisco junto con ese sonido agudo de cortes, líneas corrían sobre la superficie de la piel de Poseidón y salía sangre azul. En el momento en que la acción ofensiva que alternativamente acumuló la operación de control corporal y la operación de control mental llovió en una cantidad que superó a varios cientos, se convirtió en cortes infinitos que perforaron ese cuerpo gigantesco. La cadena de cortes que se repetían llegó al interior del cuerpo de Poseidón, superó la regeneración a alta velocidad y llegó hasta el núcleo. Y entonces, ve. El cuerpo gigante de Ragnarok expulsó humo negro junto con el grito de agonía de muerte, y luego comenzó a desmoronarse. Ese cuerpo que fue marcado con innumerables grietas explotó desde adentro y la fresca sangre azul surgió. Con esto, se acabó. En ese momento cuando Lux estaba convencido de la victoria, asterisco Paquín, asterisco desde el núcleo de Ragnarok que fue destrozado, apareció un cristal del tamaño de una cabeza humana. Un objeto fantástico flotando en el aire, brillando débilmente con 7 colores. Incluso Lux no, todos allí nunca habían visto tal gema. El aire del campo de batalla se detuvo instantáneamente. Perra, es tu turno. Al mismo tiempo, con las palabras de la figura de túnica, el Beblood Wyvern de Senie tomó el cristal y voló. El Dragride que debería haber sido destruido en pedazos se estaba regenerando. Tal hecho también tomó a Lux por sorpresa, pero añadido a eso, no pudo moverse debido a la carga de Enaction. Quiero devolverte mi deuda en este lugar, pero por ahora me retiraré. Senie escupió con odio, luego puso la figura de túnica en su hombro y revoloteó en el aire. Para poder acabar a ese Poseidón, fue bastante sorprendente, ¿sabes? La figura de túnica se rió con un tono burlón. Pero, podría haber sido mejor si no lo hubieras matado. Con esto, me has enojado por completo, sí, Blaquero-sama. ¿Quién eres tú? Ese cabello plateado. Asterisco tampa asterisco, incluso Lux, quien dijo eso, sintió que los latidos de su corazón latían con fuerza. Su hermano mayor de madre diferente a quien había estado persiguiendo durante mucho tiempo. En ese golpe de estado que fue el final del antiguo imperio y se convirtió en el comienzo del nuevo imperio, ese hombre masacró a todos los humanos del ejército del imperio y dentro del castillo. Fugil, eres tú, Nii-san. La figura de túnica respiró ligeramente al escuchar la pregunta de Lux que estaba llena de nerviosismo. Idiota. La capucha que ocultaba esa cara se quitó rápidamente. Lux reflexivamente contuvo la respiración al ver esa cara desnuda. Los ojos izquierdo y derecho, fueron asimétricamente coloreados de gris y azul. Pero, lo que más sorprendió a Lux que esas extrañas características, fue que la verdadera identidad de esa persona que él creía que era Fugil era en realidad una chica pequeña con la que no estaba familiarizado. Fugil dice es. No me agrupes con ese tipo sospechoso. Mi nombre es Ayes. Memorízalo perfectamente, príncipe falso. Ya. Después de decir eso con una gran carcajada, la chica llamada Ayes escapó junto con Senie. Actualmente Lux no tenía la fuerza adicional para perseguir al enemigo. Si el Beblood Wyvern de Senie se hubiera regenerado por completo y aún le quedara fuerza de sobra, sería él quien se pusiera en peligro si se perseguía. Cuando los dos enemigos volaron lejos de ese lugar, Poseidón perdió su color e inmediatamente se convirtió en ceniza negra y se dispersó. Al igual que Chemerre, le dio la bienvenida a un extraño final. Fu. El Ragnarok que apareció de repente, y el misterioso cristal que salió de su cadáver. El espía de la República de Eiburg que estaba avanzando en su expansión militar, y una chica misteriosa con el mismo color de pelo como Lux. Quedaban varios acertijos, pero por el momento la batalla había terminado. Oh, y Lux. Puedes oír. Todas están seguras en este lado. Incluyendo a tu hermanita, no hay nadie herido de gravedad. Esos tipos se retiraron.
La Dragon Voice que vino desde Lisa dejó a Lux suspirar de alivio. Gracias por tu arduo trabajo, Lisa-sama. Aquí también Ragnarok fue derrotado. Celis-senpai también está bien cuando respondió así y miró a Celis. Notó que Celis lo miraba fijamente *ji y * con una expresión escandalosa. Lux cortó la transmisión. Estoy disgustada. Después de un rato, Celis hinchó ligeramente las mejillas y murmuró eso. Lux comprendió lo que quería decir y entró en pánico. Estoy agradecida de que me hayas perdonado, pero en cuanto al asunto del uno, estoy realmente disgustada. Lo siento mucho. Eso es, no tenía la intención de engañar a Senpai con ropa femenina al principio. Fue el resultado de varias coincidencias y malentendidos. Muchos de mis lados embarazosos fueron vistos por ti. Imperdonable. Es injusto. Cobardemente. Qué fastidioso. Estoy disgustada. Eso es, si es algo que puedo hacer, haré cualquier cosa, pero lo que más me disgustó, fue cómo me sentí realmente feliz de que me hayas salvado. No debería ser salvada por nadie, a pesar de que he estado pensando así todo este tiempo. Celis mostró una pequeña sonrisa que parecía vagamente turbada. Tú dijiste, que me disculpabas, ¿cierto? Y entonces, se enfrentó a Lux nuevamente y lo repitió una vez más. Sí. Si es algo que personalmente puedo hacer, entonces, por favor enséñame. Lux levantó su rostro al escuchar esa vaga demanda. Allí, la sonrisa de Celis estaba frente a él. No era un rostro estricto que abrumaba a los demás. Tampoco era una sonrisa distante que expresaba confianza como alguien que estaba por encima de los demás. Fue su sonrisa natural, que mostró hacia el uno. No sé cómo confiar en otros. También soy inexperta en cómo comportarme como una noble espléndida. Y además, esta es la razón más importante, realmente no entiendo la sensación del hombre, o cómo llevarme bien con ellos también. Por eso, por favor, enséñame. Así como una vez me enseñó tu abuelo. Por favor, haz que confíe en ti, esa es mi condición. Eso significa sí. Bajo el nombre de la casa Ralgris, uno de los 4 nobles más importantes, aprobaré que te quedes en la academia y tu entrada en mi escuadrón de caballeros. Lux Arcadia. Muchas gracias. Celis-senpai. Y además sobre eso. Haré que obedezcas mi primera orden de inmediato. Una orden repentinamente vino a él. Lo que causó que el cuerpo de Lux se pusiera rígido. Se puso un poco ansioso acerca de lo que le iban a decir, pero... Por favor, mantén en secreto todo lo que sabes de mí por ser, Luno. Mi dignidad se derrumbará si no. Celis dijo seriamente mientras hacía una cara que parecía un poco preocupada. Bueno, sí. Pero creo que si se lo contara a otros, todos pensarán que Elise-senpai es tan linda, y tal como tú en su lugar que... Lux asintió mientras respondía así. Celis se sintió repentinamente nerviosa al oírlo. ¿Qué quieres decir? Lux Arcadia. Tú dijiste linda justo ahora, ¿a quién te podrías referir? Es difícil responder si soy preguntado así de nuevo, eso es, Celis-senpai es. Lux respondió vacilante. Pero como es de esperarse, me regañarán llamando a una senpai con la palabra, linda. Lux se puso algo ansioso después de repensar de esa manera, pero linda, ¿verdad? Es la primera vez, que un hombre me dijo eso. Sus mejillas se encendieron de rojo y desvió su mirada de Lux. ¿Estás bien? Celis-senpai. Espera un segundo. Ahora mismo, no debes mirarme la cara. Esta es una orden, Lux Arcadia. Al ver a Celis entrar en pánico y darle la espalda, Lux se dio cuenta una vez más. Como era de esperar, ella es realmente incómoda y adorable, pensó. Nosotros, vamos a regresar ahora. Entonces vamos. Para reunirnos con las chicas, a quien debemos proteger sí. Lux asintió y caminó lado a lado con Celis. Lux pensó que tal vez, por casualidad, podría ser el primer hombre que caminaba junto a Celis. Parte 13.
Dentro del terreno de la academia que estaba envuelto en vítores aliviados con la salida de la amenaza ante sus ojos. La directora, Relia Ingram, caminaba por el estrecho sendero que conectaba el campo de prácticas con el dormitorio de las chicas y el edificio de la escuela. Relly dio instrucciones para solicitar refuerzos y dio una advertencia para que se refugiaran en respuesta al repentino ataque antes de que ella actuara. En este momento estaba buscando a cierta chica mientras evitaba el público. No, la verdad es que había estado buscando todo este tiempo mientras daba instrucciones al personal y a los instructores mientras iba a ver la situación de la academia. En ese momento Relly se apresuró a salir de la academia con el fin de buscar a una sola chica determinada. Relly entró en medio de los matorrales donde los drag rides fueron desmantelados en pedazos. Charis y 2 estudiantes de segundo año que se desmayaron ya habían sido transportadas a la oficina médica. Los hombres de la unidad de mercenarios cuyos wyverns fueron derribados, fueron asesinados por la mano de alguien. Lo más probable es que fueran cortados por sus camaradas para no dejar pruebas. Pero, para Relly, tal cosa no era más que un asunto trivial. Me alegro. Relly, quien estaba haciendo una expresión acorralada, descubrió eso y finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Encontró a Pilfi apoyada en la pared de piedra mientras hacía silenciosamente una respiración durmiente. Vamos a casa. A nuestra academia. Relly suavemente extendió sus manos, abrazó el cuerpo, y comenzó a caminar mientras prestaba su hombro. En su rostro, había una sonrisa teñida de pena. No te preocupes, Pilfi. Relly abruptamente mostró el rostro de una hermana mayor. Acarició el pelo suave de Pilfi mientras acercaba su mejilla. No dejaré que te arrebaten, por segunda vez. Incluso si tengo que convertir el nuevo imperio en un enemigo. Ese pequeño murmullo no fue escuchado por el oído de nadie.